que donde no están los individuos es porque no hay lo necesario para que crezca. Puede ocurrir también que hay, por ejemplo, fuegos recurrentes o inundaciones recurrentes y tengamos más bien una zona inundable, un río estacional que cada cierto tiempo aparece y en sequía desaparece, ¿no? Tenemos el río y luego este se seca, pero ya las poblaciones se encuentran una al lado del otro. O un fuego, ¿no? Un incendio o incendios que ocurren regularmente por ciertos tipos de plantas, que también puede separar individuos a un lado, o a otro lado de donde suele ocurrir el incendio, ¿no? Entonces son parte también de los factores que contribuyen a esta forma agregada de individuos de ciertos tipos de especies. Y aquí entramos y luego vamos a ver el concepto de organización, ¿no? El tipo en la territorialidad o en la organización social que se ve en este tipo de organismos que viven agrupados, tiene características diferentes a otro tipo de especies, donde no hay estas jerarquías, ¿no? De un macho, ¿no? Como las vicuñas o como los lobos, que lideran a la manada, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante. Muy bien. En el caso de la distribución espacial, de esos patrones de distribución que vemos en las especies, hay dos aspectos que quiero mencionar aquí. Uno es esta distribución tiene que ver con relación con otras especies también. Nos vamos a adelantar un poco lo de comunidades. Y va a depender su distribución o el patrón de la escala de la cual estemos hablando. Vamos a ver primero este caso de aquí, que tiene que ver con un patrón combinado de dos especies que se relacionan, donde vemos un patrón de distribución agregado, ¿no? Tenemos aquí un patrón de distribución agregado, los que están en azul, fíjense, son grupitos, están en grupitos, y un patrón de distribución uniforme, este otro de acá, el negro, fíjense. Están casi a una distancia igual entre ellas, son equidistantes, ¿no? ¿Qué especies son? El punto negro son estas acacias. ¿Se acuerdan de estas acacias? ¿Qué animales comen estas acacias, chicos? Es una sabana africana. ¿Qué animales comen estas acacias? Típico animal de la sabana africana. ¿Cuál será? La jirafa. La jirafa, ¿no? Entonces son estas acacias que comen las jirafas, están dispersas, no están muy aglomeradas, eso es algo típico de zonas áridas, como mencioné hace un rato, ¿no? Se distribuyen para no competir entre estas, porque es una zona con poca humedad, ¿no? Condiciones difíciles de temperaturas altas, entonces necesitan hacer un eficiente uso de sus recursos y no competir con los otros individuos para que en su conjunto la población se vea beneficiada. Entonces, tenemos estos puntos negros son las acacias, ¿no? Estas acacias, y esto lo vamos a ver también en comunidades, es una especie que por tener esta copa, que son las hojas, ¿no? Una copa amplia, ¿no? Genera una sombra, ¿no? Va a generar una sombra debajo de ella. Entonces tenemos una sombra. Entonces tenemos toda un área debajo, ¿no? Aquí, que va a ser cubierta por la sombra de este árbol. Esta sombra genera condiciones ideales de temperatura más baja y humedad relativa más alta, ¿sí? Esas condiciones son las que favorecen que los individuos de Euclea, que son los puntitos azules, que son estas de aquí, ¿sí? Estos arbustitos de acá, crezcan. Esta es una interacción. Aquí ya estamos hablando de lo que son interacciones, que se llaman de facilitación, o se le llama nursery en inglés, que es como que son las niñeras, las acacias se vuelven las niñeras de estas especies de arbustos para que estos crezcan. Cuando germinan estas especies, probablemente necesitan estas condiciones y generalmente se les encuentra debajo. No pueden estar expuestas a tanta radiación. La radiación es otra de las cosas que disminuye debajo de la copa de las acacias, ¿no? Entonces, muchas veces el patrón de distribución de algunas especies va a depender del patrón de distribución de otras. Aquí, en términos
de ecología, de restauración de ecosistemas, de restauración ecológica, esto es muy importante. Ocurrió, por ejemplo, con unos colegas en México, me tocó verlo cuando hubo un pedido de una comunidad de reforestar con un maguey. ¿Han escuchado del agave tequilero, no es cierto? Son plantas más o menos de este tipo, ¿no? Que tienen estas hojas que terminan en punta y producen una inflorescencia larga, ¿no? Estas plantas de agave en su interior, bueno, tienen muchos azúcares y de aquí sacan los destilados, que es el tequila y muchos otros, menos mezcal. Para poder reforestar esta planta en una zona árida, más o menos similar a esta, la comunidad con la que se trabajó en ese momento con estos compañeros, lo quiso hacer en el suelo desnudo, no en suelo abierto, llevar las plantulitas chiquititas, ¿no? de maguey al suelo abierto, y se murieron toditas, se murieron toditas. Entonces pidieron a mis compañeros y a mi profesor que estudiaran qué estaba pasando, por qué no funcionaba la reforestación. Y lo que ya se sabía por la teoría es que muchas plantas de zonas áridas necesitan de una niñera, ¿no? Necesitan de esta facilitación para poder crecer. Entonces identificaron muchos árboles y arbustos, ¿no? Que crecen en estas zonas áridas y debajo de estas se veía con mayor frecuencia los magueyes sobreviviendo y por lo tanto era necesario reforestar los magueyes, los agaves, debajo de ciertos árboles o arbustos para que sobrevivieran. Ya que llegaban a esta edad adulta ya podían estar al aire libre, pero de chiquitos no. Pero hay especies que sí necesitan toda su vida estar debajo de la sombra, ¿no? Entonces, este aspecto de patrones de distribución combinados con otras especies son muy importantes para la restauración ecológica, ¿sí? Esta es la facilitación que decía. En este caso, la acacia facilita el establecimiento de las plántulas jóvenes de Euclea, que es este arbustito que está abajo. Esto es uno, ¿no? Que los patrones de distribución pueden necesariamente estar vinculados entre especies. Y lo otro es la escala espacial, ¿no? Dependiendo de la escala en la que nos encontremos, tenemos, aquí tengo el caso de un musgo de Tetraphyllus pellucida, que se encuentra en todo el hemisferio norte. Si nosotros aumentamos, hacemos un zoom y aumentamos la escala, el detalle, un patrón de distribución más o menos aleatorio, que es este de aquí. Si nos fijamos en la costa este del país, aquí están más concentrados, pero aquí están dispersos. Entonces todavía es aleatorio. Si hacemos el zoom, vemos que todavía se mantiene de manera aleatoria, no hay como un orden, ¿no? Si seguimos aumentando, vamos a ver que ya no es tan aleatorio. Se ve, hay una relación en la distribución casi equidistante, uniforme, con respecto a los ríos. Si aumentamos aún más, esto es mucho más claro, ¿no? En los ríos hay una distribución más uniforme. Ven que va cambiando el tipo de patrón de distribución. Pero si le volvemos a hacer un zoom, vemos que es aleatorio otra vez, ¿no? Y luego lo volvemos a hacer un zoom, están distribuidos en los tocones de los árboles, que son árboles cortados de coníferas, y vemos que están agregados, no están agregados. Entonces, dependiendo de qué escala estamos hablando, es el tipo de patrón de distribución. Entonces, dependiendo de si ustedes van a hacer un estudio, una escala continental o regional, ¿no? O a nivel de cuenca hidrográfica, es el tipo de patrón de distribución que van a ver y por lo tanto el tipo de decisión que van a tomar. No va a ser la misma decisión que van a tomar a nivel a esta escala de ríos, ¿no? Donde se ven los grupos, pero en este caso ordenamos uniformemente, que la que van a tomar en una región, en este caso de varios estados, ¿no? De varios estados. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado, cuál es la escala espacial de la que estemos hablando, ¿no? Y bueno, y de aquí, de este mapa o de ver estas poblaciones de musgo, perdón, va a desprenderse otro concepto que hablamos al principio del curso, que es el de las metapoblaciones. Son varias subpoblaciones locales de musgo que en su totalidad, en su conjunto, hacen una gran población, ¿no? Que está en los Estados Unidos, por ejemplo,
y que es conocido como las metapoblaciones, ¿no? Esta es una metapoblación de musgos y cada una es una subpoblación, ¿no? Entonces entramos a ver este concepto de metapoblación. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí unos minutos, vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar en 10 minutos. Vamos a retornar en 10 minutos y de ahí ya nos vamos a hacer el final de la hora de la clase para tener un descanso, ¿sí? Entonces regresamos a las 9:53. ¿Sí? Nos vemos en unos minutos, chicos. Rapidito nos vemos. Chao, chao. Vamos a continuar. A ver. Entonces, nos habíamos quedado viendo. Sí. Lo de las metapoblaciones. Sí, comenzamos entonces a ver este concepto de metapoblaciones con el caso de los musgos, ¿sí? Y veamos algunas características de estas metapoblaciones. Lo vimos con el caso de los salmones, ¿no? Cuando hablamos de salmones, es un conjunto de subpoblaciones locales de la misma especie. En el caso del jaguar también se habla de posibles subpoblaciones y diferencias entre Centroamérica y Sudamérica, probablemente más diferencias, ¿no? Pero siempre tiene que haber flujo de genes para que se hable de una metapoblación grande, una interacción, no un movimiento de individuos entre poblaciones. Entonces, veamos características. Debido a que las poblaciones, estas metapoblaciones se encuentran así como subpoblaciones, porque estas subpoblaciones no se encuentran distribuidos de manera continua en un hábitat, ¿no? Lo que les he estado mencionando, los hábitats no son uniformes, entonces tenemos pedazos de hábitat que tienen todo lo necesario para encontrar los individuos. Entonces, por eso se dividen en subpoblaciones, ¿no? Entonces tenemos en parcelas aisladas espacialmente, ¿no? En el hábitat. Pero estas aisladas en el sentido de que estos pedazos de hábitat están distribuidos, pero las subpoblaciones no están aisladas. Los grupos de subpoblaciones que habitan en parcelas, lotes, islas de hábitat, sitio o localidad de hábitats adecuados, se encuentran, perdón, ya me está fallando la garganta, se encuentran separados por hábitats no adecuados, ¿no? Pero deben estar conectados. Esto lo hemos visto en el capítulo anterior, cuando se hablaba de corredores biológicos. De hecho, les he puesto un video, no más gráfico de estos corredores biológicos, con un video animado, para ver qué pasa en términos de dispersión, ¿no? De las poblaciones, cómo se van moviendo. Entonces, este concepto de corredores ya lo hemos visto desde el capítulo pasado. Entonces, el corredor es pero de dispersión, ¿no? Lo habíamos hablado con el caso de los monos araña. En el caso de las metapoblaciones, cada subpoblación tiene sus propias tasas de natalidad y mortalidad, ¿no? Y por lo tanto tiene su propia probabilidad de extinguirse, cada subpoblación. No toda la metapoblación. La metapoblación es la suma de poblaciones, no. Cada subpoblación tiene su propia tasa de natalidad y de mortalidad, y por lo tanto su propia probabilidad de extinguirse. Y cada parcela de hábitat que esté vacío por extinción, ¿no? Quiere decir que tenía en algún momento individuos previamente, presenta su propia probabilidad de ser recolonizado por individuos de otras poblaciones, ¿no? Esta recolonización ayuda a estabilizar a las poblaciones a largo plazo, ¿no? Y en todo el terreno. Entonces veamos con algunos ejemplos de metapoblaciones aquí, de cómo se estructuran estas metapoblaciones, lo que acabo de decir. A ver, déjenme ver. Tengo que ampliar aquí. Acá. Hay que borrar esto. Entonces, perdón. Tenemos varios tipos de metapoblaciones. Vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Me dice que está un poco lenta la red. ¿Me escuchan?
Sí, profesora, sí, Sí, sí. Sí se ¿están escucha. allí? ¿Sí me escuchan? Oh, ¿soy yo o se escuchó Sí se ahorita? escucha, profesora. Ah, ya, ya, ok, gracias. Por favor, avísenme, ¿sí? Entonces, vamos viendo, ¿no? Los tipos de metapoblaciones y después aquí puede verse un poco abstracto, pero vamos a discutir un poco la parte práctica, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando tenemos subpoblaciones muy chiquitas, ¿no? Muy chiquitas. Aquí este eje de las X tiene que ver con el tamaño de los parches de las subpoblaciones. Son los parches del hábitat que son en donde se encuentran las subpoblaciones. Y el eje de la Y tiene que ver con la conectividad, ¿no? Si hay baja conectividad, que quiere decir que hay mucho aislamiento, o una alta conectividad, que quiere decir que no hay aislamiento de la subpoblación. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Hay poblaciones que están completamente desconectadas entre sí, están aisladas entre sí, son pequeñas, ¿no? Aquí está, lo que está en celeste son los hábitats ocupados de los parches de hábitat. Tenemos los que están sin pintar en celeste, son hábitats vacantes, ¿no? Parches de hábitats vacantes, vacíos. Las líneas negras son los límites de las poblaciones. Las flechas es cómo se da la dispersión y la línea celeste es los límites de la metapoblación. En este caso, como no hay conectividad ni nada, no se puede hablar de que es una metapoblación, sino cada una de estas poblaciones sería, no una metapoblación, sino sería una población individual, ¿no? Porque no tenemos conectividad. Entonces, no hay subpoblaciones que conformen una más grande. Cuando el aislamiento de los parches disminuye, es decir, tenemos ya dispersión por las flechas, vamos a ver dos modelos. Uno clásico, donde tenemos estos parches de hábitat ocupados por subpoblaciones, donde sí hay dispersión, ¿no? Los tamaños de los parches son más o menos iguales, y tenemos algunos parchecitos vacíos que posiblemente puedan mantener comunicación posterior y recolonizarse. Aquí es donde pueden llegar individuos, ¿no? Aquí es donde podrían llegar individuos nuevos de la especie que se trata. Acá también, ¿no? En algún momento. ¿Por qué pueden llegar? Porque los límites de la metapoblación están por fuera. Si estuvieran acá, quiere decir que ya no hay forma de poder comunicarse. Ese es un modelo de los parches más o menos, las poblaciones más o menos iguales. Este otro modelo es el de los continentes, que se llama continente isla, donde hay una población, ¿no? Una subpoblación que es muy, muy grande, que es la que abastece a otras subpoblaciones más pequeñas o pedacitos de la subpoblación. En este caso, todo esto de acá es una población, todo esto. Pero tenemos otras subpoblaciones, ¿no? Con sus propios límites que tienen contacto o reciben individuos a partir de esta grande. Y los límites están aquí, no los celestes. Y acá tenemos también unos espacios o parches de hábitat que pueden ser ocupados por recolonización. Y el otro modelo es este de acá, ¿no? Que tenemos subpoblaciones, que sus límites de cada una de estas poblaciones no está tan definido y hay una mayor facilidad de moverse. Hay una mayor facilidad de poder moverse entre poblaciones, ¿no? Muy, muy fácil, ¿no? No solamente en un sentido, sino en ambos. Todo esto conformaría prácticamente una población y todo eso a su vez es una metapoblación. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Dónde se ve más drástico un impacto? En una población como por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros establecemos una actividad extractiva aquí, aquí o aquí, por ejemplo? ¿Dónde creen qué tipo de metapoblación va a ser la más afectada? ¿Cuál de estas tres? Yo les pregunto. A ver, chicos, Profesora, chicas, ¿les escucho?
Sí, creo que sería la de la ¿Sí? isla. Me van- Pues no sé quién es. ¿Sí me están escuchando, chicos, chicas? Ok, Se entrecortó entrecortó un rato. sí, ya vi. Nosotros. Ajá, ya. Sí, avísenme, por favor. Sí, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, profesora. Ya, gracias. Estoy quitando la cámara. Entonces me decías, Diego, que te parecía cuál, la que La de podría ser isla. más drásticamente afectada. La de la isla, creo. Continente e isla, esa de acá. ¿Por qué Eh, crees? Porque de uno afecta a muchos, ya que depende, pues, ¿no? Los demás dependen de solo uno. Y si ese uno, digamos, se ve afectado, los demás también. Así es. En este caso, el tamaño de esta subpoblación es muy importante y es determinante, ¿no? Si esta desaparece y esta, si se fijan en la dirección de las flechas, es la única que abastece de individuos, digamos, la única que aporta con dispersión a las otras subpoblaciones. En este caso es mucho más drástico, ¿no? En los otros casos, si bien puede desaparecer una parte importante de los individuos de las subpoblaciones, todavía tenemos otras subpoblaciones que están conectadas de alguna manera, ¿no? Entonces, que pueden contribuir con este movimiento de individuos. Por lo tanto, cuando ustedes piensen en alguna actividad extractiva, ¿no? Debería en un principio hacerse una evaluación grande de, no, sé, no una, sino de muchas especies para ver cómo están distribuidas en el espacio, ¿no? Ese es el gran problema, porque a veces se hacen actividades extractivas, se eliminan poblaciones, pero dicen, ah, no, pero tenemos otras subpoblaciones por acá. Pero si la que han desaparecido era la que abastecía de individuos, el resto de subpoblaciones están condenadas a la extinción, ¿no? No es lo mismo de actuar aquí, establecer una carretera o abrir una actividad productiva acá que aquí, ¿no? Que en el modelo de continente isla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son parte de las precauciones que deberían de tener cuando se hace alguna actividad extractiva, ¿no? Y que muchas veces no se evalúan y lleva luego a decisiones que tienen consecuencias nefastas sobre la diversidad de organismos, ¿no? Dentro de una población y luego de una comunidad. Muy bien. Otro aspecto es la dinámica, ¿no? Ya había mencionado que cuando hablábamos a nivel de poblaciones, de subpoblaciones, que sería la escala intraterritorial, lo que va a contribuir con su dinámica poblacional es la natalidad y la mortalidad. Entonces, cada una de estas poblaciones chiquitas, ¿no? Cada una de estas poblaciones, o la grande, las subpoblaciones, tiene su propia natalidad y mortalidad, ¿no? Eso es algo que hay que recordar. Pero a nivel de metapoblación de toda la región, ¿no? De toda la región, todas las subpoblaciones en su conjunto, lo que va a regular, ¿no? A esta totalidad de poblaciones es que se dé la dispersión que hemos estado viendo, ¿no? Que se dé la dispersión y que haya colonización, que haya emigración o inmigración, ¿no? Entonces, estos parches que veíamos antes, que pueden estar en blanco, a ver, déjenme retroceder, estos parchecitos que pueden estar en blanco, quiere decir que probablemente en un momento hubieron individuos ahí, poblaciones locales, pero desaparecieron. Ese movimiento de individuos, ¿no? Desde las otras poblaciones que sí tienen individuos, es la recolonización. En el caso de que haya este movimiento de las flechas, esto es la dispersión. Esto es dispersión y cuando no habían individuos o cuando estaban vacíos estos en blanco, esta es la recolonización. Esto es importante en términos de toda la metapoblación. En el caso de cada una de estas, hay número de nacimientos, ¿no? Hay número de muertes que va a hacer que el número de individuos disminuya y eso pasa en una escala local. Lo otro está ocurriendo en escala regional. A eso se refiere. Entonces,
por inmigración o por emigración, salida o entrada, o por colonización de nuevos parches de hábitat. A eso se refiere. Si bien las poblaciones locales pueden extinguirse, y la persistencia a lo largo plazo de la metapoblación depende del proceso de recolonización. Bueno, son dos afirmaciones en realidad, ¿no? Las poblaciones locales pueden extinguirse, y la persistencia, por otro lado, ¿no?, a largo plazo de la metapoblación va a depender de la recolonización, o la colonización de espacios nuevos, o la recolonización cuando hablamos de espacios que han sido abandonados, o donde por algún motivo desaparecieron, como por ejemplo lo de las vicuñas que se ven en la foto, ¿no? Áreas de los Altos Andes donde desaparecieron, pero por la cacería humana, que han sido gradualmente reocupados por ayuda también de programas de conservación, ¿no? Mediante la reintroducción, que es la recolonización. Y de esa manera la población grande de vicuñas ha persistido, ¿no? Ha persistido, la metapoblación de vicuñas ha persistido. Hay vicuñas todavía más al sur, ¿no?, en el norte de Argentina, en Bolivia, ¿no? Todo forma parte de una gran población. Entonces esto es importante en términos tanto locales como regionales. Y lo que vamos a encontrar en estas metapoblaciones son parches que van a variar en cuanto a calidad. También vamos a tener parches con buena calidad, ¿no?, con calidad alta y calidad baja, ¿no? Es decir, los parches de hábitat no siempre son homogéneos y van a haber unos que son mejores que otros, ¿no? Como veíamos también en el gráfico del Triotorus de Estados Unidos. Entonces van a haber zonas donde están idealmente las condiciones o factores que favorecen el desarrollo de una especie y otros en que no tanto. Los parches de baja calidad pueden estar vacíos, ¿no? O pero pueden sostener algo de individuos que hay en sus poblaciones, y esto se logrará mediante la migración de individuos, ¿no?, de los otros parches que sí tienen. Esto en gris son los corredores, no son los corredores biológicos que son importantes para el flujo genético, ¿sí? Mientras haya flujo genético, esta población en su conjunto va a persistir la dispersión, ¿no? La migración. Pero si no hay flujo genético, estas poblaciones que están aisladas, ¿no?, en parches aislados, están condenadas a desaparecer. ¿Por qué? Porque van a empezar a reproducirse entre ellos mismos, ¿no? Los problemas de endogamia, la consanguinidad, que va a traer problemas luego de reproducción entre individuos emparentados, enfermedades y demás, ¿no? Entonces, esos parches aislados, poco a poco su N va a ir disminuyendo su tamaño hasta la extinción. ¿Ok? Eso es lo que podemos encontrar en términos de calidad de hábitats también. ¿Y qué pasa si hay ausencia de flujo de genes? Abajo lo que les muestro es un ejemplo de una mariposa. Es una mariposa de los Estados Unidos también, que está cerca de la zona en California, por San Francisco, ¿no? Que es una mariposa cuya oruga necesita un tipo de suelo particular, que es un suelo que se llama serpentina. Este suelo, ¿no?, se encuentra distribuido, esta mariposa se encuentra distribuida donde está el suelo y que se ven estas manchas marrones. Son de los tamaños de las poblaciones. Ya, un ratito. Anda afuera, anda. Ya, la mascota está que molesta. Entonces, estas poblaciones, hay poblaciones muy grandes y poblaciones muy chiquitas. Estas poblaciones pequeñas son también producto de la fragmentación del hábitat de la mariposa, que hemos hablado en el capítulo anterior. Entonces tenemos poblaciones cada vez más chiquitas porque su hábitat está fragmentado. Pero estas poblaciones pueden persistir en el tiempo, como mencioné antes, en la medida de que reciban individuos de la población grande. Esto sigue este modelo continente-isla. Pero debido a que el avance de la pérdida de hábitat, la fragmentación, que tiene que ver con la agricultura, hace que tengamos más bien, ¿no?, poblaciones que están cada vez más aisladas, ¿no? Entonces estas poblaciones van a ir desapareciendo, ¿no?,
van a ir desapareciendo o se van a alejar como estos. Entonces va a ser cada vez más difícil que estos individuos lleguen hasta acá, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de especie y su capacidad de dispersión, contribuye a recuperar cierta su población. Pero a veces está tan lejos que ya no llegan y estas pueden extinguirse. Entonces, un tipo es un ejemplo de relaciones continente y ¿no? Entonces, y con estas poblaciones satélites, que son las que peligran en este caso, y la población central, que va a ser la del tipo continente, ¿no? Entonces podemos ver ese tipo de situación. Muy bien. Yo les había puesto este caso en el Moodle también. No, este está para que lo lean. Sí, este está para que lo lean. Más bien anoten las páginas para que lo puedan revisar para la siguiente clase y lo discutimos. Este es el caso del lince ibérico, ¿no? Que se encuentra entre el límite de Portugal y una buena parte de España. ¿Qué pasa con este lince ibérico, ¿no? Y sus poblaciones? En su conjunto están armando una metapoblación, ¿no? Tiene una importancia, este caso es una importancia en ecología de la conservación. Estos son datos y experiencias de hace ya 15 años. La situación ha mejorado del lince ibérico, ¿no? Pero quiero que veamos este caso para poder revisar los conceptos de metapoblación, ¿ok? Entonces, estos son páginas 262 y 263 del libro Smith que ustedes tienen, el cual ustedes tienen acceso. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Esto para la siguiente clase. Fíjense, por favor, hay varios recursos que he puesto, varias lecturas que ya las vayan leyendo. Ya hemos hablado de lo del oso, está también, lo del salmón se los dejé para que leyeran, que era lo primero, no estaban las páginas allí. Está lo de la langosta y está esto que quiero que vean. No sé, estaba. Así es lo que vamos a ver ahorita si no lo han leído, porque ya estaba puesto en el mundo. ¿Qué están poniendo? Sí, exacto, Ani y Pamela. Ahorita vamos a discutir algunas de estas. Muy bien, entonces hemos visto algunas primeras características de poblaciones, algo sobre las subpoblaciones locales, luego hemos hablado de metapoblaciones, cómo distinguir entre organismos, precauciones entre distinguir organismos, individuos y modulares, hemos hablado de la definición de abundancia, de densidad, de distribución geográfica, cómo varía también esa distribución geográfica en la medida que se da la dispersión. Lo vamos a ver hacia el final cuando hablemos de dinámica poblacional también, cómo la dispersión influye en esta dinámica poblacional, también influye en la distribución geográfica y los patrones de distribución geográfica, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de características de las poblaciones que van a contribuir a estructurar estas poblaciones. Y es parte de lo que cuando estudiamos poblaciones de diferentes especies evaluamos de primera mano, ¿no? Dependiendo de las preguntas, pero uno si quiere conocer cómo es una población, y ya lo hemos visto con el caso de los osos, ¿no? No solamente nos va a servir conocer el número de individuos, la abundancia o el tamaño de la población, necesitamos conocer otras características que le dan estructura a esta población. Estos componentes que vamos a ver entre los individuos tiene que ver con lo que es el sexo, la edad y también la organización social, que ya le he estado comentando un poquito cuando hablábamos de los patrones de distribución agregado o grupales, ¿no? Entonces, la estructura de una población nos va a dar nociones de la población en un momento histórico, en un momento determinado de una especie. Y la edad y el sexo son características que son fundamentales en una población, ¿no? Y las diferencias en los grupos de edades y en las categorías y en el número de individuos por sexo va a tener un efecto importante en el comportamiento de la población. No es lo mismo tener una población avejentada con muchos individuos mayores que una población con individuos juveniles, y no es lo mismo para el futuro de la población. No es lo mismo una población que tenga muchos machos y pocas hembras, o al revés, no muchas hembras y pocos machos. Entonces, y vamos a ver que hay tipos de especies de animales, ¿no? Que tienen una organización social particular.
Y eso va a contribuir con que sobre todo se modifiquen la razón de sexo. No todos los individuos machos sobre todo van a tener la misma posibilidad de reproducirse. Eso lo vamos a explicar. Entonces, en lo referido a lo que es la estructura por sexos, el sexo es lo que nos permite establecer diferencias entre machos y hembras cuando es posible, ¿no? Hay los organismos que se reproducen, hay organismos animales y plantas que tienen, ¿no?, los individuos separados por sexo. En el caso de animales suele ser fácil cuando hay dimorfismo sexual, cuando hay ciertas características morfológicas, ¿no?, fenotípicas, que nos ayudan a distinguir un macho de una hembra y hacer un conteo fácil, ¿no? Como ven aquí en este caso, esta hembra es más grande que el macho, la hembra tiene estas estructuras más reducidas que las de acá, estas tenazas aquí. En las aves en general, pero no todas tampoco, tienen esta característica de dimorfismo sexual, donde los machos son los que suelen tener los colores más vistosos, ¿se acuerdan? Porque es una estrategia adaptativa, no son adaptaciones para poder atraer a las hembras en la reproducción. Y otros organismos, como algunos reptiles que también se distinguen, puede parecer especies diferentes, pero son lo mismo, ¿no?, entre machos y hembras. Hay algunos individuos o especies donde no es tan fácil, ¿no? De hecho, lo más cercano, si ustedes ven un gato, a simple vista no van a saber si es hembra o es macho. Tienen que revisar los órganos reproductores para ver si es hembra o es macho, ¿no? En esos casos es un poco más complicado. En estos casos es más fácil la evaluación y los conteos. En otros hay que capturar y distinguir. Hay aves donde hay que capturar y distinguir si son machos o son hembras. Y hay plantas donde es más difícil esto, porque son plantas que tienen flores con ambos sexos en el mismo individuo o son individuos hermafroditas. Entonces ahí no se puede aplicar el criterio de la razón de sexos, ¿no? Pero cuando sí hay esta distinción, podemos hacer una aproximación cuantitativa contando cuántos individuos hay en machos y cuántos individuos hay de hembras, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como la razón de sexos, la proporción que hay entre el número de machos con respecto al número de hembras. Cuando esta razón es 1, quiere decir que el mismo número de machos con respecto a hembras, se dice que la población está en un estado estacionario. Cuando es mayor a 1 es que hay un exceso de machos, y cuando es menor a 1 es que hay un exceso de hembras. Pueden ser diversos factores que conlleven a estos procesos, ¿no? Como hablamos hace rato, en la cacería de los osos, se debería promover una mayor cacería de machos. Entonces, eso podría estar produciendo un exceso de hembras, ¿no? En algún caso que haya más bien un exceso o una disminución también de las hembras, puede ser por alguna enfermedad en particular que solamente le dé las hembras, ¿no? Podría ser una causa de la mortalidad, ¿no? O por ejemplo algún proceso o algún evento donde falta alimento, esto produce un problema al momento de quedar preñadas las hembras, y eso puede traer la muerte también a las hembras, ¿no? Entonces hay varios procesos causas que pueden dar como consecuencia una variación en estas proporciones con respecto al entorno. Y también por actividades humanas, ¿no? Como hemos estado viendo. Pero en general en la naturaleza hay una proporción de 1 a 1 entre machos y hembras, ¿no? Esto de los organismos que se reproducen vía sexual. Pero de todas maneras, dependiendo del tipo de organismo, y eso ustedes lo van a ir conociendo en función de cada uno de estos, lo que suele pasar es, por ejemplo, en los machos, ¿no? En el caso de los mamíferos, se observan más juveniles y menos adultos. Y su esperanza de vida es más corta, ¿no? Porque hemos estado hablando del tema de la reproducción, hemos estado hablando de la competencia dentro de las especies, ¿no? Estos grupos, por ejemplo, de las vicuñas, ¿no? Entre machos hay una competencia entre machos, pero no es tan crítica entre vicuñas como lo es, por ejemplo, entre elefantes o entre venados, ¿no? O entre machos, por ejemplo, de felinos, donde un enfrentamiento puede llevar a una muerte mucho más.
más segura, ¿no? Entonces, en general los juveniles todavía hay más abundancia hasta que llegan a la etapa reproductiva y donde la agresividad se exacerba. Entonces, tiene que ver con aspectos fisiológicos también, ¿no? Un momento de expresión hormonal que detona esta actitud agresiva. La territorialidad, que es parte de las estrategias de los animales, ¿no? En mamíferos, y que por lo tanto lleva enfrentamientos entre machos adultos, sobre todo los machos alfa de manadas que se enfrentan y pueden morir, ¿no? Y fisiológicas más relacionadas, por ejemplo, en los primates, igual en nosotros los humanos, como dentro del gran grupo de los primates, hay una tendencia en general a problemas del corazón, ¿no? Problemas del corazón donde los machos suelen tener problemas cardíacos en edades mayores con mayor frecuencia que las hembras, ¿no? Entonces eso también determina que haya una disminución en el número de machos con respecto a hembras. Pueden ser las causas. En el caso de las aves, lo que vamos a observar es un mayor aumento de machos que de hembras por la mortalidad de hembras, debido a depredación y ataques. ¿En qué momentos y por qué creen que las hembras son las más afectadas por depredación o ataques? ¿Por qué? A ver, en aves, chicos. ¿Por qué creen que se ve eso? A ver. ¿Por qué creen que las hembras son las más afectadas por depredación y ataques? Gustavo. Sería porque ellas son las encargadas de criar a sus polluelos y por la protección que ellas hacen, se ven más afectadas, ¿no? Así es, no tenemos las aves, están generalmente las hembras, aunque hay especies donde es al revés, pero en la mayor parte, ¿no? Son las hembras que están anidando los huevos y en el momento de que están anidando los huevos, están quietas, entonces no se pueden mover y por proteger a los huevos son afectadas por depredación y muchas veces mueren, ¿no? O sea, son el alimento de los depredadores y finalmente mueren. Entonces es más común que haya más machos que hembras en el caso de aves, por esta capacidad o esta función de anidar. Otro aspecto que vamos a ver luego de lo que es la razón de sexos, de la distribución de los sexos, el número de individuos por sexo, es la edad, ¿no? Vamos a hablar de la edad, que es otra característica estructural de las poblaciones que va a determinar el futuro de las poblaciones, dependiendo de cómo está esta estructura de edades. Primero vamos a distinguir de dos tipos de edades, lo que es la edad cronológica de lo que es la edad biológica. Lo que es la edad cronológica es lo que marca el reloj, no es la edad que tiene, si hablamos en términos de nosotros los humanos, la edad que tiene una persona, los años de vida, no lo que aparece en nuestro documento de identidad. Y esta edad cronológica es está en función de una unidad absoluta de tiempo, y esta edad va a depender, lógicamente, de cuánto vive un organismo. No es igual lo que vive un humano que lo que vive un elefante, que lo que vive un árbol de chihuahua de castaña, ¿no? O una secuoya que son árboles enormes y también centenarios. Entonces, cada individuo tiene su propio tiempo de vida. Este es un poco más difícil de medir en el campo. No todos tenemos la oportunidad de poder ver un organismo desde su nacimiento y poder seguirle la pista a lo largo de su vida. La edad biológica es la edad de las células, ¿no? Que indica la real función de cómo el envejecimiento está influyendo en nuestro organismo. Y en términos para la ecología es muy importante establecer ciertas etapas en la edad biológica que son las que están en función de los estadios reproductivos, ¿no? Entonces, según la edad biológica reproductiva, delimitamos lo que es la etapa prerreproductiva, la etapa reproductiva y la etapa reproductiva, ¿no? Y esto se genera o se establece para poder un poco sobrellevar el problema de que no siempre podemos delimitar por edades, ¿no? O poder saber la edad de un organismo, porque no siempre los podemos medir desde su nacimiento. Cuando hablamos de la edad biológica, que son estos estadios de vida, que en ecología es muy importante, ¿no? Estamos hablando de casos como estos, ¿no? Reconocer, por ejemplo, dependiendo del tipo de organismo, un insecto,
pues una mosca o un escarabajo, en qué estadio de vida está, ¿no? Tenemos estadio que está en estadio larval, pero hay varios estadios de vida, o está recién en huevos, o en etapa adulta, ¿no? En los escarabajos, perdón, escarabajos y en los saltamontes o los grillos o langostas, también hay varios estadios de vida. Dependiendo del tamaño del individuo, más o menos podemos tener una idea de qué estadio está. Acá también los escarabajos, en qué estadio de larval está, o está en pupa, etcétera. Esto es un adulto claramente, ¿no? Etcétera. En mamíferos, por ejemplo, por el tamaño, no podemos, bueno, hay una distinción ya entre machos y hembras, entre el tamaño, la coloración, y también por el tamaño de los juveniles. Los más chiquititos lógicamente van a ser los recién nacidos. Tenemos luego, dependiendo del tamaño, ¿no? De cabeza, cuerpo, ¿no? Y extremidades, saber qué estadio está, subadulto, joven o ¿no? Entonces, esto nos ayuda a delimitar estadios de vida. En el caso de la edad cronológica, como decía, va a depender del organismo, ¿no? En los mamíferos son de años, en las aves pueden ser de meses hasta años, porque ya ves que viven años también. Los insectos son de días, las bacterias son de horas, ¿no? En el caso de las plantas son de siglos, algunos llegan a varios siglos también, faltaría agregar aquí. Entonces, en el caso, por ejemplo, del ciclo de vida de una mosca, uno puede evaluar el ciclo de vida de una mosca en condiciones controladas para ver cuánto vive, ¿no? Cuánto dura, cuánto vive, cuántas horas llega para que sea larva, ¿no? Cuánto vive una mosca, algunos días nada más. En el caso de los perros, ¿no? Por la talla y por los colmillos, ¿no? Para ver el desarrollo de los colmillos, uno puede saber cuántos años tiene también el perro, ¿no? Y podemos, bueno, cuando nosotros tenemos una mascota, podemos hacer el seguimiento podemos tener la facilidad de saber cuántos años tiene, ¿no? En el caso en términos de microorganismos, esto es en función de horas, ¿no? Y eso también se puede controlar, se puede evaluar en condiciones controladas, el crecimiento de las colonias en placas Petri, ¿no? Por el transcurso de los minutos u horas. En el caso de las plantas, como los árboles, ¿no? Porque no todas las plantas van a presentar estos anillos de crecimiento de fácil observación, se puede evaluar los años, ¿no? Hay estos métodos, y los forestales y los ecólogos, ingenieros forestales y ecólogos forestales lo van a ver, con una especie de taladro o tornillo que insertan en un árbol, en un tronco de un árbol, en una rama gruesa, y sacan un extracto de la madera y van a ver estos anillos, ¿no? Estos anillos de crecimiento que nos indican cada uno un año y que se marcan con mayor claridad en condiciones de regiones templadas, porque ahí las estaciones son mucho más marcadas. En las regiones tropicales, por ejemplo, lo que más se ve es un desarrollo cuando hay muchas lluvias. Entonces, si uno ve un tronco de un árbol de algarrobo, van a ver un desarrollo de un anillo muy grueso que indica que fue una época probablemente de un niño, de un evento de niño, ¿no? Esto es mucho más claro de ver en zonas templadas, ¿sí? Pero en el caso de las plantas, faltan en general estudios de estructura de edades, ¿no? Y no es tan fácil determinar tampoco la edad, porque vamos a encontrar individuos que ¿se acuerdan de los genets o los ramets? Cuando estamos hablando de plantas que tienen esta propagación clonal, y entonces son modulares, ¿no? Para eso hay que definir o buscar información previa para ver si hay propagación vegetativa o no, vegetación clonal, para distinguir un individuo del otro, ¿no? Y en el caso de la evaluación, cuando se usan métodos en silvicultura para evaluar la edad más o menos de una planta, se suele medir lo que es el diámetro de la altura del pecho, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene ahí? Tienen un árbol, ¿no? Donde una persona está parada y con una cinta métrica o hay unos vernier enormes, uno puede medir o el diámetro o el perímetro y a partir de ahí sacar el cálculo de cuánto de circunferencia tiene
este tronco, ¿no? Pero yo lo que se mide es el diámetro, a la altura del pecho, ¿no? Sin embargo, en las plantas, el desarrollo o el crecimiento de estas va a depender de condiciones favorables, ¿no? De que hayan condiciones favorables de humedad, de suelo, de luz. Entonces, si hay competencia entre individuos en un bosque, ¿no? Es probable que un bosque que esté muy cerrado, que tenga pocos nutrientes en el suelo, los individuos de una población no crezcan mucho en varios años, sino que se mantengan con ese mismo diámetro de altura del pecho, ¿no? El ancho de un tronco, aunque tengan muchos años. Entonces esto puede llevar a algunas confusiones. A menos de que hayan estas parcelas permanentes que uno va evaluando, ¿no? Y tienes una idea de más o menos en qué año nacieron estos árboles, y aunque esté angosto, que el tronco no haya crecido mucho, saben la edad que tiene. Pero eso es un reto al que se van a enfrentar los ingenieros forestales y los ecólogos forestales, ecólogos forestales. Pero son estudios que faltan hacer, hay mucho que falta hacer en el caso de ecología forestal, en cuanto a estructura de edades. Entonces, desde el punto de vista ecológico, ¿no? Para nosotros es importante esos estadios de vida, ¿no? Por etapas reproductivas, por estadios reproductivos. Por ejemplo, en el caso de los humanos, hay un estadio prereproductivo que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 15 años, en promedio, no más o menos, porque hay edades menores donde ya se inicia la etapa reproductiva. La etapa reproductiva per se, y que es importante esto, no solamente en humanos, sino en organismos en general, tiene un rango delimitado porque el organismo está adecuado a esas condiciones, ¿no? Se prepara para entrar a la etapa reproductiva. Un organismo muy joven que entra en una etapa reproductiva puede verse afectado en su salud y puede morir, ¿no? Por eso hay rangos reproductivos que la naturaleza ha desarrollado en diferentes organismos. En los humanos van entre los 15 y los 45. Idealmente es cuando es aún mayor, porque el organismo de la mujer está preparado para eso. Si no, puede llevar a la mortalidad, y eso pasa mucho. Y la etapa postreproductiva, que puede ser, en los humanos es mayor a los 45 años, pero esto depende, si es un varón o es una mujer, que en las mujeres esto se limita a los 45, en los varones puede llevar a más de 50 años, pero el problema en esas edades mayores es que la descendencia puede tener problemas también, ¿no? Algunas enfermedades, producto a que los gametos ya no están tan vitales o vigorosos como en la etapa reproductiva. En el caso de los humanos, ¿no? La velocidad de reproducción depende de la tasa de nacimiento de hembras en el grupo de edad reproductiva, no en esta edad, y de la proporción de mujeres en una población en particular, las cuales se encuentran en el periodo reproductivo de sus vidas. O sea, depende de que en esta etapa nazcan, ¿no? Las mujeres en etapa reproductiva tengan descendencia, ¿no? Cuántos nacimientos van a haber es lo que va a influir en el futuro. Y de la proporción de mujeres que hay, ¿no? Que están en periodo reproductivo de sus vidas. Entonces, cuando hablamos de estructura de edades, luego vamos a hablar de estructura de edades, vamos a hablarlo cuando tenemos individuos que coexisten, ¿no? con sus ancestros, ¿no? Es difícil encontrar esa coexistencia en algunas plantas anuales y algunos insectos, como las moscas. Mueren, ponen los huevos, duran un día y se murieron, ¿no? O como los salmones, que habíamos hablado que solamente tienen etapa prereproductiva y reproductiva, y los padres de los nuevos salmones no coexisten con sí. Entonces no tenemos una estructura de edades que se pueda medir, ¿no? Entonces, cuando se tiene individuos o especies que sí se reproducen y tienen una etapa postreproductiva, que no se mueren con la reproducción, vamos a tener una estructura de edades. Los organismos de vida corta aumentan de manera muy rápida, ¿no? Y tienen un breve intervalo entre generaciones. Puede que hayan estructura de edades, pero van a vivir más rápido, como los ratones, ¿no? Como que se reproducen rápido y de repente no viven tanto. Y las crías que van a tener los adultos, ¿no?
entre cría y adultez, entre producción de crías y edad madura, no hay mucha diferencia de tiempos. En cambio, hay otros organismos que tienen vida muy larga, como los elefantes y las ballenas, ¿no? Que aumentan lentamente, ¿no? Sus poblaciones y tienen una gran separación entre géneros. Entonces, depende de cada especie que tengamos estos estadios, ¿no? Y recordar que hay estructura de edades en la medida que tengamos especies que presenten estos 3 estadios, ¿no? Que coexistan entre abuelos, padres e hijos, digamos, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, todos los organismos presentan estas 3 etapas, ya he dicho que no, ¿no? Hablamos de los salmones, ¿no? Que llegan hasta esta etapa de aquí, a la reproductiva, y de ahí ya muere. Hay otra especie, yo les comenté que era una planta que es andina, que crece en las zonas altoandinas, que tiene un crecimiento y produce una inflorescencia y a los 100 años muere. ¿Quién sabe qué planta es? ¿Quién sabe qué planta es esta? Es muy famosa. Es muy, muy famosa. Lleva el nombre de un botánico muy reconocido. La Puya de Raimondi, profesora. La Puya Raimondi, ¿no? La Puya Raimondi es esta especie que crece en la sierra, que es una especie muy hermosa, no sé si la han visto alguna vez o la puedan ver antes, que tiene igual un crecimiento arrosetado de las hojas, ¿no? Y tiene una inflorescencia gigantesca, ¿no? Gigantesca. Uno se para y está aquí, ¿no? Más o menos, así, al costado de la puya. El desarrollo de esta inflorescencia hasta el momento de la fructificación y producción de semillas tarda 100 años, ¿no? Entonces llega a la etapa reproductiva, que va entonces hasta los 100 años sería hasta acá, y muere, ¿no? Entonces no se ve una estructura de edades, solamente se van a ver siempre individuos de la misma, es difícil que coexistan estos individuos padres con los hijos, ¿no? Pueden haber individuos de diferentes edades porque sus padres han tenido diferentes momentos de reproducción, pero no quiere decir que el padre esté con el hijo al costadito, no, porque el padre ya no existe, murió. Entonces, en esos casos es difícil o no hablamos de que haya una estructura de edades. Entonces está la puya, está el salmón, y hay varias especies de ese tipo, que se les llama especies de tipo semélparas. Un ratito, chicos, por favor, tengo una llamada urgente, disculpen. Ya, chicos, disculpen. A ver. Entonces, recordemos que esta está ausente en algunas etapas. Y voy a recalcar otra vez lo de la estructura de edades, ¿no? A menos esto de aquí, ¿no? La estructura de edades está presente cuando hay convivencia, ¿no? De abuelos, padres e hijos, ¿no? Eso es lo que se refiere con la estructura, que haya estructura de edades. Y ahorita vamos a ver eso de la estructura de edades. Este concepto, ¿no? De estructura de edades o distribución de edades, ¿no? Que son distribución de categorías de edades, se denomina estructura etaria. No sé si se acuerdan que cuando estábamos en el proceso de vacunación inicial, se hablaba, no, vamos a avanzar en la vacunación dependiendo de la estructura etaria y vamos a empezar con categorías de edades mayores, ¿no? Entonces, esa estructura etaria tiene que ver con la distribución de edades, tiene que ver con cuántos individuos hay por categoría de edad, ¿no? Entonces, en un momento vamos a ver las pirámides de edades también para que vean esto, las categorías de edad. Esta estructura etaria en una población nos da pistas de cuál es la historia de su supervivencia, qué ha ocurrido en el pasado, por qué tenemos tantos juveniles o por qué tenemos tantos individuos viejos, qué tiene que ver, qué pasa con su reproducción,
y cuál es su potencial de crecimiento futuro. Es decir, esta estructura etaria que vemos en una población en la actualidad nos va a decir qué va a pasar en el futuro. ¿Es una población vieja netamente? ¿Es una población joven netamente? ¿Qué población creen que tiene un futuro promisorio, donde la población va a crecer? ¿En una población con individuos jóvenes o individuos viejos? A ver, chicos, ¿qué Una creen ustedes? población con individuos jóvenes. Con individuos jóvenes, ¿no? Lógicamente, con individuos jóvenes que van a llegar o ya están en etapa reproductiva, quiere decir que van a tener descendencia en las siguientes generaciones. Los individuos mayores, que son los abuelos, ¿no? O los padres que ya pasaron de edad reproductiva, van a tener menos descendencia o ya no tienen descendencia de plano. Entonces, si solamente tenemos poblaciones viejos o individuos mayores en una población, en el futuro esa población va a decrecer. Veamos dos casos aquí, ¿sí? Veamos dos casos y son de árboles, ¿no? Son de árboles, esto es un roble y esto es un tipo de álamo. Veamos primero el caso del roble. En el caso del roble lo que tenemos es una especie cuyos individuos pueden llegar a vivir varios siglos, hasta más de 300 años. Entonces lo que tenemos aquí son categorías de edades. Tenemos individuos que tienen 50 años, que tienen 100 años, 150, etc. Entonces lo que tenemos aquí en el eje de las Y es el porcentaje de individuos que pertenecen a esta categoría de edad, ¿no? ¿Qué proporción o porcentaje de individuos de esta población de robles tienen 50 años? Es más del 60%, casi el 70%, ¿no? ¿Qué proporción o qué porcentaje tiene 100 años? Tenemos más o menos un 25%. Y así sucesivamente. Entonces tenemos, sobre todo, un mayor número de individuos con edades menores, ¿no? Edades menores. Y si estos son los adultos mayores, digamos, estos deben ser los juveniles, ¿no? Estos son nuestros juveniles. Tenemos pocos adultos viejos. Van a haber dos cosas, ¿no? Hay varias cosas que nos dicen estas gráficas. Una de las cosas que nos dice es que en el pasado ha habido buenos eventos reproductivos, buena lluvia, un buen evento de polinización, ¿no? Buenos nutrientes en el suelo, etc. Entonces, del pasado es que vienen estos individuos, este número grande de individuos. Estos individuos, no, y voy a cambiar de color, no, azul no, estos individuos de 50 años van a llegar a ser 100 años, van a llegar a los 100 años, entonces vamos a tener una siguiente generación con individuos de 100 años. Pueden ser los mismos, el mismo porcentaje, siempre va a haber un poco de mortalidad, ojo, ¿no? Pero básicamente vamos a tener una siguiente categoría de edad de 100 años. Entonces, la población en el futuro va a tener individuos de 100 años, los de 100 años van a pasar a ser de 150, ¿no? Y así, ¿no? Así. Y además, como tenemos un gran número de individuos juveniles, estos van a aportar con más descendencia. Entonces vamos a tener una nueva generación de árboles jóvenes, ¿no? Entonces se va a seguir manteniendo este tamaño grande de población. Entonces esta población va en el futuro a crecer, no va a mantener este crecimiento, un buen tamaño de la población. Eso es lo que se espera cuando tenemos un importante porcentaje de individuos jóvenes, ¿ok? ¿Qué ocurre en contraparte con el caso de los álamos? Fíjense, aquí hay un gran hueco, ¿no? Aquí hay un gran hueco al inicio, ¿no? En la categoría de 10 años. Para comenzar, estos álamos no viven mucho, ¿no? 70 años, los hay individuos adultos mayores. Pero no tenemos ningún individuo, déjenme quitar la cámara, que me escuchen, no tenemos individuos juveniles, los más juveniles no los tenemos. Y de 20 años, que todavía son más o menos jóvenes, tenemos muy poquito, tenemos menos del 5%, ¿no? Acá tenemos 5%. De los que todavía probablemente puedan reproducirse también tenemos poquitos, menos del 10%. Entonces esta población, en la siguiente generación, ¿qué va a ocurrir?
¿no? Vamos a dibujarlo como mayoría. Esta de acá va a pasar a ser la de 30, y si aún le adicionamos que puede haber mortalidad, este número probablemente es más chiquito. Este de aquí, de 30, va a pasar a ser de 40, que no van a ser muchos, van a ser mucho menores, ¿no? Y estos de 40, si son muchos, van a pasar a ser de 50, pero son viejos ya. Los de 50 van a pasar a ser de 60, pero son viejos. Entonces, vemos que las categorías de edades que van a predominar en el futuro, no hay forma que los juveniles de 10 años, que esto crezca un poquito, pero no mucho más. Entonces, ¿qué va a pasar con esta población en el futuro? Va a ir desapareciendo en términos de números de individuos nuevos. Entonces, esto puede llevar a la extinción. ¿Se me escuchó lo último, chicos, chicas? ¿Se me escuchó lo último? Quité la cámara, pero no sé si se llegó a escuchar lo del álamo. Escuché entrecortado, profesora. Ok, repito entonces rápidamente, ¿sí? Lo que estamos viendo es una situación diferente a la anterior. Menor número de individuos juveniles y 0 individuos de los más jóvenes, nos está diciendo, primero, y esto no lo mencioné antes, que en tiempos pasados hubo algún evento que impidió que hubieran individuos de 10 años. O sea, hace 10 años probablemente no hubo un evento de reproducción bueno, sino que fue hace 20 años y fue poquito, fue muy bajita la reproducción que hubo, por eso tenemos pocos individuos. El tener pocos individuos juveniles va a determinar lo que vemos acá, el cambio en las barras, es decir, el porcentaje de árboles de categorías de edades menores van a ser cada vez más bajitos. Y lo que tenemos es una tendencia a que la población se vuelva vieja, ¿no? Árboles mayores. Entonces, al tener árboles mayores reducen su capacidad de producción, no va a haber reemplazo por jóvenes, que es lo que se necesita para que una población crezca, como sí ocurrió con el caso del roble. Entonces, esta población está condenada a desaparecer. Estos datos de ausencias nos brindan información de un pasado difícil para la población, ¿no? Y si no hay una nueva, habría que evaluar en un siguiente año, ¿no? ¿Qué pasa con esta reproducción? Pero ya hay pocos individuos. Al haber pocos individuos, el futuro de esta población está un poco condenada a la extinción. Lo que no quiere decir que no podamos ayudar a esta población. A ver, ¿cómo podríamos ayudar a esta población a que se recupere? ¿Qué podríamos hacer como científicos, ¿no? Para que esta población se recupere en el tiempo? ¿Cómo podríamos aportar a estas categorías de edades, chicos, chicas? ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué ideas se les ocurriría a ver los forestales? Estas cosas ustedes las van a ir trabajando más adelante. Diego, adelante. Profesora, aumentando los árboles jóvenes. Aumentando árboles jóvenes. Ustedes pueden hacer un proceso de reforestación con árboles jóvenes, ¿no? De manera, pero ya como una intervención humana, incrementar, por ejemplo, ¿no? Individuos de 10 años, si tienen un vivero, introducen individuos de 10 años, pueden introducir individuos de 20 años, que se van a sumar a los que ya existían, y esto entonces va a ayudar a que esta población incremente. De otra forma, estas poblaciones se van a ver afectadas, ¿no? Y van a desaparecer. Entonces, nosotros podemos contribuir en estos procesos de recuperación de las poblaciones, incluyendo individuos jóvenes con la reforestación. Uno puede reforestar con árboles viejos también, ¿no? Si tienen viveros con árboles grandes, pero se necesitan individuos jóvenes y ya que eso siga su curso ya natural, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que nosotros encontramos en la estructura etaria y la información y lo importante que es poder ver una población con individuos jóvenes que aporten al reemplazo, ¿no? De los árboles viejos. Los árboles viejos tienen que ser reemplazados por árboles jóvenes, si no la población se extinguirá. Eso tiene que ver con su potencial futuro. Y la capacidad de reproducción, recuerden, está en los individuos más jóvenes. Sobre estos huecos que observamos y cuáles son las posibles causas de esas ausencias de individuos, vamos a verlo con el caso de los pinzones. Esto tiene que ver con lo que estudiaron, está relacionado a lo que estudiaron los doctores Grant
en Galápagos. Aquí ustedes pueden ver el caso de los pinzones, en este caso de Geospiza conirostris, en el año 83 y en el año 87. Lo que se ve que en ese año encontraron individuos de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. 5 años, quiere decir que hace 5 años, 4 años, 3 años, 2 años y 1 año hubo reproducción. Por eso tenemos. Lo que se está evaluando aquí son individuos de hasta 1 año. En el año 6, ustedes ven que hay un hueco, ¿no? Tiene que ver porque los pájaros no llegaron a anidar porque hubo una sequía en el año 77, que es el que habla en el video los doctores Graham. Entonces, en ese año no hay nacimientos, hay un hueco. Pero antes del 77 hubieron lluvias, entonces tenemos aquí, ¿no? Tenemos todavía individuos que han nacido. Pero todavía no se ven individuos de 9, 10 u 11, ¿no? En el caso del año 87, ¿no? Esto, después de 4 años, solamente de 4 años estos datos, las cifras se mueven, ¿no? Las cifras se mueven. En el año 83 encontraron individuos de 1 año y aparte hubieron nacimientos, ¿no? En este año también hubo nacimientos, entonces aquí no está porque solamente he encontrado al año. Hubieron nacimientos que hacen que se vea mucho más grande esta barra. Y luego los de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hay que aumentarle, ¿no? los 4 años, los 4, 6, 7, 8, ¿no? Van a variar porque van a haber tanto nacimientos como muertes. En efecto, en el año 84 y 85 hubieron sequías también. Entonces, ciertas categorías de edad que estaban más numerosas se reducen por la mortalidad, ¿no? Y en el año 84-85, que serían estos 2 años de aquí, no hay nacimientos, ¿no? No hay nacimientos. Pero afectan a estos y afectan a estas categorías de edades, ¿no? Que estaban presentes en el año 84-85. Y también vemos aquí que persiste el fracaso reproductivo del 77, que es este de acá. 6 años más 4 años son 10 años. No encontramos la categoría de 10 años porque no hubo nacimientos hace 10 años, en el 77. Entonces estos huecos, estos vacíos nos dan información. Hay que relacionarlo con evidencia, ¿no? Datos climatológicos, datos sobre disponibilidad de alimentos, o si hubo, quién sabe, una plaga o una enfermedad o algo que hizo que no hubieran nacimientos, y también qué pasa con la reducción de 1 año con respecto al otro, ¿no? Que son 4 años que han pasado. Ha ocurrido mortalidad, ¿no? Y aquí, sobre todo en estos de aquí, ¿no? Que se refiere a estas categorías de 3, 4 y 5 años, que se redujeron por las sequías del 84-85. Entonces, esto es toda la información que nos pueden brindar gráficos de este tipo, que nos muestran la estructura etaria de una población en una fecha determinada, porque las poblaciones van cambiando. Eso es importante y hay que reconocerlo. Y saber que esos cambios, es importante reconocer a qué se deben esos cambios. Y si no tenemos individuos jóvenes, esto puede llevar a un colapso en el futuro. Aquí todavía tenemos individuos de 4 años y por lo menos han aparecido algunos de 1 año, ¿no? Que pueden ayudar a recuperar en la población. Y podría tal vez incluirse lo que son las migraciones, que puede contribuir a incrementar el número de individuos. Pero si hay huecos claramente porque no hubieron nacimientos, ¿sí? Bueno, este es un caso similar al del Álamo anterior, no lo voy a detallar, donde hay más en este caso hay adultos, pero no son tan viejos, pero faltan igual más jóvenes, pero tenemos por lo menos algunos adultos, entre juveniles y adultos que podrían contribuir con la reproducción del futuro. Y aquí es donde yo les ponía el caso de los escarabajos, que ya lo veremos en la siguiente clase, que tiene que ver con una plaga, ¿no? En los pinos de Norteamérica, que causó un desastre ecológico y económico producto de un tipo de estructura de edades que tenía el bosque, ¿no? Entonces les pido que lean esto para discutirlo la siguiente semana, y los demás que les he dejado en el Moodle y lo del lince ibérico, que ya deben haber anotado las páginas, creo que era 262, 263, ¿quién se acuerda? No me acuerdo, sí, 262, 263, del libro del estudio. Entonces vamos a discutir varios casos, ¿sí? Sí, Adelante. 262 y 263. Ahí está, sí, gracias. Sí. Entonces veamos eso la próxima semana y continuaremos con la teoría.
También espero la próxima semana tener las notas de los exámenes y hacer un balance general del examen en función de las respuestas favorables y dónde han tenido más dificultades en el examen. ¿Está bien? Entonces ya nos vemos la próxima semana, chicos y chicas. Lean, por favor, lo que está en el Moodle, véanlo y avancen con sus trabajos. Si tienen dudas, también me preguntan. ¿Sí? En la cartilla que tenemos que hacer es de 350 a 500 palabras, ¿verdad? Por hoja. Ya, ok, gracias. Por hoja, sí. Ustedes traten de balancear el texto con las imágenes, pero el texto es importante, porque la idea es que transmitan información importante, ¿sí? Entonces, ahí manéjenlo, pero el texto que pongan es muy importante. Listo, chicos, chicas. Nos vemos la siguiente semana. Revisen lo que les he pedido, por favor. Cuídense bastante. Chao, chao. Profesora, ¿puede Sí. poner la última página donde sería la otra lectura? La otra, pero están todas en el Moodle, ¿no? Ya las puse todas. Es la de el escarabajo. Está la de la langosta, el oso y el escarabajo. Les pedí que leyeran lo de salmones, que es lo primero del capítulo, y lo del lince ibérico también. Y hay un video sobre corredores, ¿no? Chiquito, es un video corto. Todas son lecturas cortas y el video también es corto. Listo, chicos, chicas. El diseño es libre, Ruth, el diseño de la cartilla, el arte ustedes lo ponen, ¿sí? Pero los contenidos deben ser rigurosos y las imágenes tienen que estar en función del contenido. Cuídense bastante. Cualquier duda igual me escriben, por favor, vía Carlos o a mi correo.